Buenos días, amigos de todo el Perú y del mundo, un gusto saludarlos. Lunes ya 24 de diciembre, víspera de la Nochebuena, víspera de la Navidad, ya estamos en Nochebuena hoy. Marcela, muy buen día, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? John Mesta, mucho gusto que estés con nosotros también acompañándonos. Hoy te comentó Marcela que se habla mucho sobre el presunto plagio de la tesis para obtener su maestría del fiscal José Domingo Pérez, y esto ha generado mucha controversia. Según el fiscal, no hubo plagio, pero dicen los especialistas, vamos a hablar con el profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, Alonso Estrada, investigador principal de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien le damos la bienvenida. Profesor Estrada, muy buenos días. Muy buenos días con todos y gracias por la comunicación. Nos saluda Marco Antonio Reyes. Se habla mucho del plagio del fiscal José Domingo Pérez y esto ha generado mucha controversia. ¿Qué es lo que puede suceder con este tema? Mire, yo, el caso en especial, bueno, yo he estado fuera del país, no lo conozco al detalle, sí hay presunciones de plagio, pero creo que el problema que existe en el país es mucho más complejo, tiene que ver con el sistema en general, es decir, el marco legal, la universidad, los docentes, los alumnos, que hacen muy difícil que se sancione el plagio, ¿no? El país casi, por ejemplo, el estatuto, la ley universitaria, en las sanciones solo prevé suspender a un profesor, nunca retirarlo de la docencia universitaria. Y a nivel estatutario, si usted revisa los estatutos de la mayoría de universidades públicas y privadas, el factor plagio no existe como una falta grave, por ejemplo, para hablar solo del aspecto formal. Profesor, antes de hablar del aspecto formal y sobre este tema, ¿hubo o no hubo plagio? Miren, el asunto es claro. Miren, las universidades no tienen protocolos para determinar qué es plagio y qué no. Algunos incluso establecen porcentajes de copia y pega para determinar si es plagio o no. Pero en realidad lo que tiene que haber es una formación ética con relación al trabajo de investigación y al trabajo científico. Por ejemplo, para muchos profesores que no están muy vinculados a la investigación, por ejemplo, la cita de cita ni siquiera es un pecado, cuando en los momentos actuales se está discutiendo que apropiarse de la cita de otro autor ya podría considerarse plagio. Entonces lo que tienen que establecer las universidades, me toca hablar de las universidades a mí, no de otros ámbitos, es protocolos o políticas que establezcan qué es el plagio, porque a nivel ético sí está claro. O sea, cuando uno se apropia de cualquier tipo de pensamiento de otro autor, está incurriendo en el plagio. Y ojo que el plagio solo es la punta del iceberg de otros tipos de fraude científico. Por ejemplo, estoy casi seguro que hay cientos de tesis que se han elaborado con datos que han sido fabricados o han sido adulterados. Por ejemplo, las famosas tesis que utilizan métodos cuantitativos, ¿no? Herramientas que tienen que ver de medición. Alonso, ¿qué tal? Habla Marcela Inostroza, de aquí Estamos en Línea. Una pregunta, Alonso. Estamos entendiendo que el plagio es muy difícil, entonces, de poder saber exactamente cuándo hay plagio, porque puede ser el mismo tema, pueden ser las mismas citas, pero ¿qué es lo que nos podría llevar a decir esta tesis es un plagio? ¿Qué es lo que sería? No, yo creo que no he entendido mi pensamiento. Yo no digo que es difícil de detectar. A nivel ético ya es claro que es un plagio. Lo que pasa es que las universidades no tienen protocolos para determinar qué es un plagio y qué no. Entonces, si no tienen un protocolo o una política, es difícil sancionar a alguien. Alonso, pero a nivel ético sí hay protocolo. A nivel ético uno sabe cuál es un plagio. Claro, Alonso,
tú estás diciendo que no hay un protocolo para definir si es plagio o no, pero sin embargo hoy cuando los alumnos de las universidades presentan a fin de año su tesis, a ellos los pasan por el Turnitin y se puede saber cuánto es el porcentaje de cifras que se han plagiado dentro de esta tesis. Bueno, el Turnitin es un elemento, pero es un elemento para razonar, por si acaso. Si uno cita un texto de la Constitución, el artículo 2, inciso 5, el Turnitin le va a decir que es plagio. O cita un poema, cuando se hace un análisis literario, le va a decir que es plagio, de manera que recae en el docente determinar si el alumno incurre o no en plagio. Pero en lo que quería centrarme, ya hemos hablado de las partes formales, en el factor docente. Hay docentes que no están preparados para la investigación y entonces algunos tipos de redacción que no comprenden. Por ejemplo, cuando saltó esto de Domingo Pérez, se decía de si estaban aptas, si había comillas o no. Sí. No tiene nada que ver con el contenido. Entonces, hay docentes que ni siquiera leen la tesis y la prueban. Ojo, no todas las universidades peruanas cuentan con herramientas como el Turnitin porque es de alto costo. Y tercero, que hay universidades que generan grados y títulos casi industrialmente. Exacto. Sé de algunas universidades privadas que, por ejemplo, a cada profesor le asignan entre 10 y 20 asesorados por año. ¿Usted puede creer que humanamente alguien pueda asesorar 10 o 20 tesis al año? Bueno, pasa en nuestro país. Imposible. El proceso de maduración de una tesis, cuando un alumno ya tiene el tema claro, es de 1 año como mínimo, que se puede extender a 2. Imagínense, en las universidades, hay universidades privadas que tienen maestrías y que necesitan los grados y títulos inmediatamente. Alonso. Se dará cuenta de la magnitud del problema que tenemos. Ajá. Alonso, ¿qué castigo hay para los plagios o los plagiadores? Es que no hay castigos en el Perú. Por eso le dije al comienzo de la entrevista que la ley universitaria tiene suspensión si es que hubiese plagio solo al docente, no al alumno. Y la mayoría de estatutos universitarios no contienen esa figura como falta grave, de manera que el plagio no va a tener o respuestas al plagio no va a haber inmediatamente. Ahora, en el Perú tampoco se acostumbra a retirar grados y títulos a quienes incurrieron en plagio. O sea que cualquiera puede mañana plagiar fácilmente para obtener una maestría y simple y llanamente sigue su camino. Sí, no hay sanciones. No se quitan grados, no se quitan títulos. En el Perú no se acostumbra. Si ustedes revisan las noticias, por ejemplo, Angela Merkel, sí, renunciaron 2 ministros, el de Defensa y el de Educación, la de Educación porque era mujer, inmediatamente por plagio, y las universidades le retiraron los grados inmediatamente. No pasó ni una semana. En el Perú no se podría hacer eso. Es muy... Es por eso que el plagio persiste sin problemas. Y el caso Acuña, el caso Inostroza, del juez Inostroza, que sustentó una tesis y que le valió mejorar su nivel laboral, ¿no? Pero fue producto de un plagio. ¿En qué quedan todos esos casos? En nada. Mire, IDL hace 10 años denunció lo de Inostroza y yo lo referí en clases como un caso típico peruano. Se copió de una licenciatura de la Universidad San Marcos que le valió una maestría en la Universidad San Martín, y además esa tesis se publicó en un libro. Todo eso le sirvió como puntaje para subir en sus niveles a nivel de magistratura. No hubo ningún impedimento ni nadie le cuestionó las publicaciones que tenía, y ya vemos lo que ha pasado en el país después de 10 años. Imagínense si ese plagio se hubiese sancionado en el momento indicado. Acuña en España, que se ha judicializado el caso, tampoco le ha retirado el grado ni nada por el estilo. Exacto, perdón Marcela que te corte, pero con Acuña, España ya cerró el caso, o sea, ya lo archivó.
Exactamente, y eso que pasó se judicializó. Y acá, no sí pudimos- y acá sigue el tema de Acuña. El cargamontón Claro, que el se le hizo. cargamontón. Así es. Lo que pasa es que... Pero a Inostroza hay no algunas- se le dijo nada. Increíble. Y a Pérez tampoco. Es el poder lo que, ¿no? El poder de unos. O la simpatía de repente, o porque uno puede ser cholito y el otro no. No necesariamente, ya le he dicho que el plagio en el Perú no es No sancionado. está sancionado. Sí, claro, Nadie le- está claro, Alonso, que no está Y, sancionado. y mientras no haya sanción, el plagio va a persistir en en todas nuestras universidades. porque- Alonso. Y esos son de los plagios que nos damos cuenta que son de universidad a universidad, pero no, imagínate los que tienen acceso para poder viajar y sacarse una tesis de una universidad del extranjero. Exacto. No los descubren nunca. Exacto. Ahora, Alonso, Así pasa el tema de nuestro país, como siempre, la doble moral, ¿no? O sea, para los maestros, para los fiscales, bueno, palmas y vivas para ellos y su título de doctor. Para un alumno, inmediatamente le anulamos la tesis o simplemente no se gradúa. Es que a los alumnos tampoco se les anula la tesis. Por eso le digo, en el Perú el plagio no es sancionable en ningún nivel. Los vacíos legales. Sí, si el alumno recurre al Poder Judicial, ya ha habido... el Poder Judicial le va a restituir su grado, su título, Claro, sin ningún exacto. problema. Claro, Porque no se lo hay, han pues. quitado. Claro, porque hay un vacío legal, Claro, no hay exacto. una regulación sobre el tema, por lo tanto, pues no hay una pena. Ujú. Sigamos Es que plagiando. el problema surge en la propia universidad. A ver, si usted no tipifica en una universidad el acoso sexual, y dice el acoso sexual es A, B, C y D, Ajá. ¿cómo puede sancionar a un alumno? Y el alumno puede ir al Poder Judicial y decir, mire, no está tipificado el acoso sexual, entonces ¿por qué me suspende? Igual pasa con el plagio. Solo la sanción moral, que en nuestro país casi no vale nada. ¿Y qué pasa? Porque luego vienen las fiestas, viene esto y todos nos olvidamos y ya fue. Sí, pues sí. Y mientras las universidades no tomen en serio este mal endémico que tenemos a nivel nacional, el problema va a subsistir y no se va a resolver Alonso, tan ¿este fácilmente. es el tema de las universidades o es el tema de la SUNEDU, que yo estoy viendo que está tocando a algunas universidades con pinza y que pareciera que tuviera temor de sancionar algunas? Yo creo que no tiene que ver con la SUNEDU, pero como le digo, si usted en sus sanciones no pone que el plagio es una falta grave, ¿qué podemos hacer? Y yo le aconsejo, porque he revisado de San Marcos y de la PUCP, de la Católica, Ajá. y no figura como falta grave, ni a nivel de alumnos, ni a nivel de docentes. Entonces, ¿cómo va a sancionar un docente si no está tipificado en su estatuto? Exacto. Alonso, muchísimas gracias, nos has dejado las cosas claras, te invitamos. Nos gustaría, ¿verdad? Que Exacto. por favor vinieras y nos ampliaras la información, Alonso Estrada. Sí, yo espero visitarlos en un corto plazo, pero ojo que el plagio es una de las modalidades de fraude científico. Y les doy un solo dato final antes de terminar. Por ejemplo, la SUNEDU obliga a las universidades a tener un repositorio institucional donde cuelguen todas sus tesis. Exacto. Algunas universidades todavía se están resistiendo justamente por ese problema. Claro, pero ¿qué hago yo colgándolo si no va a haber una sanción? También ese es otro. Claro, el o sea, círculo es el mismo círculo en el que nos desenvolvemos. En nuestro Solo país servirá echa la para- ley, echa la trampa. Solo servirá para una denuncia mediática. Exacto. Alonso, felices fiestas y te esperamos pronto acá en los estudios. Gracias, Alonso, por la entrevista. Felices fiestas. Gracias a ustedes por la comunicación y espero que conversemos muy pronto acerca de esos problemas que tiene la universidad. Por supuesto, te esperamos aquí en Estamos en Línea. Ha sido el profesor Hasta Alonso luego, hasta Estrada. luego. Gracias. Ha sido el profesor Alonso Estrada, investigador principal de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Oye, pero qué terrible, qué vacíos tan legales, porque antes de irnos a la pausa rapidito, mira, ¿Qué tal o sea, noticia? la SUNEDU te llevas a las universidades, pero hasta ahora no hay un acápite que diga las personas que plagien se le va a quitar el título, El van a ser grado. restituidos, el grado, nada, ¿no? Como dice, solamente el escarnio mediático y listo. Y ahí se acabó, como siempre, ¿no? Te hacen la bulla y después cuando ya se aburren y sale otro tema, todo desaparece. Estamos en línea, amigos.